San Jerónimo de las Nieblas. No sé exactamente en qué momento entendí que ya no iba a salir de ese pueblo. Al principio pensé que eran rumores exagerados, historias inventadas por camioneros aburridos para asustar viajeros. Pero ahora, después de todo lo que vi, creo que la gente no exageraba lo suficiente. Llegué a San Jerónimo de las Nieblas hace 4 días. O eso creo. Aquí el tiempo se siente raro. Las horas parecen doblarse unas sobre otras. Hay momentos en los que el día dura demasiado y noches que parecen no terminar nunca. Vine porque mi coche se averió en plena carretera. Una llanta reventó cerca de un tramo de bosque donde no había señal ni una sola casa alrededor. Recuerdo perfectamente el silencio cuando el motor murió. No era el silencio normal de un lugar apartado. Era un silencio incómodo, como si incluso los insectos evitaran hacer ruido allí. Caminé cerca de 1 hora siguiendo la carretera hasta que encontré el letrero. San Jerónimo de las Nieblas, 3 Calomos. El nombre ya me dio mala espina, pero honestamente estaba cansado, anocheciendo y sin batería en el teléfono. No tenía muchas opciones. El camino hacia el pueblo estaba cubierto por una neblina espesa que parecía salir directamente del suelo. Entre los árboles apenas podía distinguir algunas casas viejas, postes inclinados y cables colgando como venas muertas. Lo primero raro fue que no había nadie, ni niños, ni perros, ni autos en movimiento. Nada, solo sentía miradas. Esa sensación constante de que alguien me observaba desde las ventanas. Cuando finalmente llegué a la plaza principal, vi a una mujer barriendo afuera de una tienda. Era anciana, muy delgada, con un vestido gris que parecía demasiado antiguo. Le pregunté dónde podía llamar una grúa. La mujer dejó de barrer lentamente. Me miró unos segundos sin responder. Y luego preguntó, ¿entraste por la carretera del norte? Asentí. Nunca olvidaré su expresión. No parecía sorpresa, parecía lástima. Me dijo que el único teléfono estaba en la pensión del pueblo y señaló una calle angosta, junto a la iglesia. Antes de irme, añadió algo que en ese momento no entendí. Si escuchas silbar afuera de noche, no abras la ventana. Quise preguntarle más, pero volvió a barrer como si ya no existiera. La pensión estaba casi vacía, un edificio viejo de 2 pisos que olía a humedad y madera mojada. El dueño era un hombre enorme llamado Eusebio. Tenía las manos llenas de cicatrices y uno de sus ojos completamente blanco. Cuando le expliqué lo de mi coche, simplemente dijo, mañana vemos eso. No parecía interesado en ayudarme, ni siquiera parecía interesado en que estuviera allí. Me dio una habitación en el 2.º piso. La puerta apenas cerraba y la ventana daba directamente al bosque. Esa primera noche no pude dormir. No por miedo, por los sonidos. Al principio pensé que era el viento, pero el viento no susurra nombres. A las 3 de la madrugada escuché claramente algo afuera, un silbido, lento y regular, como alguien tratando de imitar una canción que no recuerda bien. Me quedé inmóvil en la cama. Entonces escuché pasos bajo mi ventana, descalzos, arrastrándose sobre la tierra húmeda. Después, mi nombre, muy bajito, Daniel. Sentí un frío horrible recorrerme el cuerpo. Nadie en el pueblo sabía mi nombre. No se lo había dicho a nadie. El silbido volvió, más cerca, y algo golpeó suavemente el vidrio. 3 veces. Tac, tac, tac. No tuve valor para mirar. Me quedé acostado, respirando apenas, esperando que lo que estuviera afuera se fuera. Pero entonces escuché otra cosa. Algo dentro del pasillo. Pasos lentos subiendo las escaleras de madera. Crujían despacio, uno por uno, hasta detenerse frente a mi puerta. Silencio. Luego, un golpe, suave. No abras, susurró una voz del otro lado. Ellos creen que todavía estás vivo. Sentí el corazón en la garganta. No respondí. La persona afuera tampoco volvió a hablar, pero escuché algo más. Respiración, muy pesada, muy cerca de la puerta. Y detrás, otro silbido. Esta vez, dentro de la pensión. No dormí esa noche. Me quedé sentado sosteniendo una silla contra la puerta hasta que amaneció. Cuando bajé al comedor, Eusebio ya estaba despierto, fumando en silencio junto a la cocina. Le conté lo que pasó. No se sorprendió. Solo preguntó, ¿escuchaste tu nombre? Asentí. El hombre cerró los ojos unos segundos. Luego murmuró algo que todavía me cuesta recordar sin sentir escalofríos. Entonces ya te vieron. Intenté que me explicara qué demonios significaba eso, pero simplemente se levantó.
y me dijo que debía irme del pueblo antes de que oscureciera otra vez. Le pregunté cómo salir, y ahí fue cuando todo empezó a sentirse realmente mal. Porque Eusebio me miró confundido, muy confundido, como si hubiera hecho una pregunta absurda. «Mijo», dijo lentamente, «la carretera ya no está ahí». Sentí un vacío en el estómago. Pensé que estaba bromeando. Salí inmediatamente de la pensión y caminé hacia donde recordaba el camino principal. No había nada, ni carretera, ni bosque, solo niebla, una niebla espesa que cubría absolutamente todo. Intenté avanzar. Después de unos minutos, volví a aparecer en la plaza del pueblo, como si hubiera caminado en círculo. Lo intenté otra vez, y otra, siempre igual. Era imposible salir. Regresé a la pensión temblando. Eusebio seguía sentado fumando. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. «¿Ya entendiste?», preguntó. Me senté frente a él. No sabía qué decir. Entonces, el hombre habló por primera vez con verdadera seriedad. «La gente sí entra a San Jerónimo. El problema es que el pueblo no siempre decide dejarlos ir». Y justo cuando terminó de decir eso, escuchamos el silbido otra vez. Pero esta vez venía desde adentro de la cocina. El silbido se escuchó otra vez. Lento, desafinado, húmedo. Venía desde la cocina, detrás de la pared donde Eusebio guardaba las provisiones. No era fuerte, pero tenía algo que me erizaba la piel de inmediato. Era un sonido demasiado humano para ser viento, y demasiado vacío para venir de una persona normal. Eusebio dejó el cigarro sobre la mesa sin apartar la mirada de la puerta de la cocina. «No hagas ruido», murmuró. La madera crujió del otro lado. Un paso, luego otro. Escuché algo arrastrarse suavemente por el piso, como pies mojados sobre cemento. El silbido se detuvo, y entonces algo golpeó la pared. 3 veces. Tac, tac, tac. Exactamente igual que la noche anterior en mi ventana. Sentí el pecho apretarse. «¿Qué mierda es eso?», susurré. Eusebio tardó en responder. No les gusta que hablen de ellos. «Elos». Otra vez esa palabra. Como si en el pueblo nadie quisiera nombrar directamente lo que estaba pasando. La puerta de la cocina comenzó a abrirse apenas unos centímetros, solo lo suficiente para dejar ver oscuridad adentro. Una oscuridad extraña, espesa, como si la luz no pudiera entrar. Y vi algo moverse, muy rápido, demasiado rápido para entender qué era. Eusebio se levantó de golpe y cerró la puerta empujándola con todo el peso de su cuerpo. El silbido volvió inmediatamente, ahora del otro lado de la madera, más fuerte, más cerca. Y entonces escuché una voz, no clara, no completamente humana, pero sí lo suficiente para entenderla. «Todavía huele nuevo». Sentí náuseas. Retrocedí lentamente mientras Eusebio mantenía la puerta cerrada. Algo comenzó a raspar desde adentro. No uñas, parecía metal, como si alguien estuviera arrastrando cuchillos sobre la madera. «Vete arriba», dijo Eusebio sin mirarme, «y no salgas aunque escuches gente hablando afuera». «¿Y usted qué va a hacer?». Por primera vez desde que llegué, el hombre sonrió apenas, pero no era una sonrisa tranquila, era resignación. Lo mismo que llevo haciendo muchos años. Subí las escaleras casi corriendo. El silbido seguía abajo, mezclado con golpes suaves y ese ruido horrible raspando la puerta. Cuando llegué a mi habitación, cerré con seguro y empujé la cómoda contra la entrada. Mi respiración estaba completamente fuera de control. Intenté pensar con lógica. Intenté convencerme de que todo tenía explicación. Gente rara, algún culto, alguna clase de aislamiento colectivo. Pero entonces escuché algo afuera de mi ventana. Ni siquiera me acerqué. Sabía perfectamente lo que era. El silbido. Esta vez, acompañado por varios más. No uno, muchos. Como si varias personas estuvieran rodeando la pensión. Me quedé completamente inmóvil. Y entonces comenzaron las voces. Susurraban cosas entre ellas. No lograba entender todo, pero sí algunas palabras. «Todavía no. Eusebio lo está escondiendo. Debe verlo primero. Debe reconocerlo». Sentí un escalofrío tan fuerte que me dolieron los brazos. ¿Reconocer qué? Quise mirar por la ventana. De verdad quise. Esa curiosidad enferma empezó a crecerme dentro, como si algo me empujara lentamente a asomarme. Y justo cuando estaba a punto de hacerlo, escuché otro sonido, dentro del cuarto, debajo de la cama. El silbido se cortó afuera de golpe. Silencio absoluto. Luego, un suspiro, debajo de mí. Salté hacia atrás y choqué contra la pared. No podía respirar.
Miré lentamente hacia la oscuridad debajo de la cama. No veía nada, pero algo estaba ahí. Lo sentía. Entonces escuché la voz, la misma de la noche anterior. No hagas ruido. Todavía no saben que aprendí a entrar. El terror que sentí en ese momento fue diferente. Ya no era miedo a algo afuera, era miedo a compartir el cuarto, con algo que llevaba quién sabe cuánto tiempo observándome desde abajo. ¿Quién eres?, pregunté apenas. Hubo un silencio corto, luego la respuesta. Yo también llegué por la carretera. Escuché algo moverse debajo de la cama, lento, como arrastrándose. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? La voz soltó una risa seca, triste. Aquí eso ya no importa. No sabía qué hacer. Cada parte de mi cuerpo me pedía salir corriendo, pero salir significaba abrir la puerta. Y no quería descubrir qué estaba caminando afuera. ¿Qué son ellos?, pregunté. La madera debajo de la cama crujió. El pueblo. Sentí confusión. No entiendo. Yo tampoco entendía al principio. Creí que la gente estaba loca, hasta que vi lo que pasa cuando oscurece. La voz parecía cada vez más débil, como si hablar costara esfuerzo. Escúchame bien, continuó. Si alguien te pide entrar, no importa quién sea, no abras. Tragué saliva. ¿Por qué? Silencio. Luego, porque ya aprendieron a copiar voces. Algo golpeó la puerta de mi cuarto. Suave. 3 veces. Tac, tac, tac. Me congelé. Luego escuché la voz de Eusebio del otro lado. Daniel, abre rápido. Mi corazón casi se detuvo. La cosa debajo de la cama susurró inmediatamente. No lo hagas. La voz de Eusebio volvió, más desesperada. Escúchame, muchacho. Tienes que abrir ahora. Me acerqué lentamente a la puerta, pero algo no encajaba. Eusebio nunca sonaba nervioso. Nunca. Y además, no escuchaba sus pasos. Solo su voz, pegada a la madera. Daniel. Esta vez la voz cambió apenas. Muy poco, pero suficiente. Como si hubiera demasiadas gargantas hablando al mismo tiempo. Retrocedí inmediatamente. La cosa debajo de la cama comenzó a respirar agitado. Ya saben que estás aquí. Entonces, la voz afuera dejó de fingir y empezó a reír. No era una risa humana. Era un montón de sonidos mezclados, silbidos y jadeos deformes que hicieron vibrar toda la puerta. Los golpes comenzaron de inmediato. Primero suaves, luego brutales. Toda la madera tembló. La cómoda empezó a moverse, y entre los golpes, escuché decenas de voces susurrando al mismo tiempo. Déjanos entrar. Solo queremos verte. Queremos recordar tu cara. Queremos usarla. La puerta crujió tan fuerte que pensé que iba a romperse. Yo ya estaba llorando sin darme cuenta. No podía dejar de mirar el seguro moverse con cada impacto. Entonces, la voz debajo de la cama habló otra vez, más urgente, más aterrada. Si tumban la puerta, no los mires directo a los ojos. ¿Por qué? El silencio duró apenas un segundo, pero jamás voy a olvidar la respuesta. Porque así es como el pueblo te reconoce. Y en ese instante, algo comenzó a silbar dentro del armario. El silbido dentro del armario comenzó despacio, tan bajo que por un momento pensé que mi cabeza me estaba jugando una broma. Pero no. Venía claramente de ahí adentro, detrás de la madera vieja, mezclándose con los golpes brutales que seguían sacudiendo la puerta del cuarto. La cómoda ya se había movido casi medio metro. Cada impacto hacía caer polvo del techo. Y afuera, esas voces seguían hablando al mismo tiempo. No gritaban, no amenazaban, peor, sonaban emocionadas. Ya casi abre, todavía respira, todavía recuerda su nombre. Sentí el cuerpo completamente helado. Retrocedí hasta chocar con la pared junto a la ventana. La habitación parecía hacerse más pequeña con cada segundo. El aire estaba pesado, húmedo, difícil de respirar. Entonces, el armario volvió a sonar. 3 golpes suaves desde adentro. Tac, tac, tac. La cosa debajo de la cama soltó un jadeo horrible. No, no, no. ¿Qué pasa?, pregunté casi llorando. La voz tardó en responder. Y cuando lo hizo, sonaba aterrada de verdad. Nunca entran 2 al mismo tiempo. El armario se abrió apenas unos centímetros. Oscuridad. Una oscuridad demasiado profunda para el tamaño del mueble. Y algo empezó a salir lentamente. Primero una mano, pálida, larguísima, con dedos demasiado finos. Después otra, sujetándose del marco como si algo estuviera arrastrándose hacia afuera desde un lugar mucho más profundo que el armario. Los golpes en la puerta se detuvieron de golpe. Silencio absoluto.
Ni voces, ni respiraciones, nada. Como si incluso lo que estaba afuera estuviera esperando. La cosa debajo de la cama empezó a arrastrarse desesperadamente hacia la pared opuesta. Por primera vez pude verla, y desearía no haberlo hecho. Era un hombre, o algo que alguna vez fue un hombre, desnudo, extremadamente delgado, con la piel gris pegada a los huesos y los ojos completamente blancos. Su mandíbula estaba desencajada, como si hubiera intentado abrir demasiado la boca durante demasiado tiempo. Pero lo peor eran sus manos. Las uñas estaban arrancadas, todas, y las puntas de los dedos parecían desgastadas hasta el hueso, como si hubiera pasado años rascando madera desde lugares cerrados. El hombre me miró con desesperación absoluta. «No dejes que te escuche silbar», susurró. La figura del armario terminó de salir. Era alta, demasiado alta. Tuvo que doblarse para cruzar el marco. No tenía rostro, solo piel lisa y húmeda donde deberían estar los ojos, la nariz y la boca. Pero aún así, sonreía. Podía verlo. Una deformación lenta debajo de esa piel estirada. Y entonces empezó a silbar. La misma melodía. La misma maldita melodía que llevaba escuchando desde que llegué al pueblo. El hombre del suelo comenzó a temblar violentamente. Se tapó los oídos. «No lo escuches, no lo escuches». Pero ya era tarde, porque algo empezó a pasarme a mí también. Mi respiración comenzó a seguir el ritmo del silbido, involuntariamente. Mi pecho subía y bajaba intentando copiar la melodía, y sentí algo horrible. Algo dentro de mi cabeza moviéndose lentamente, como un recuerdo despertando. Imágenes, personas, caras que nunca había visto. Todos caminando hacia la niebla, todos escuchando el silbido, todos entrando al pueblo. La criatura dio otro paso hacia mí, lentamente, como si supiera perfectamente que ya no necesitaba correr. El hombre en el suelo comenzó a llorar. Cuando aprendes la canción, ya eres parte del pueblo. La criatura levantó una mano larguísima y señaló directamente mi pecho. Y entonces escuché algo, no afuera, no en el cuarto, dentro de mí, un silbido. Mi propio cuerpo intentando repetirlo. Retrocedí aterrado hasta golpear la ventana. La criatura se inclinó apenas, esperando, como si quisiera escucharme terminar la melodía. Y entonces entendí algo horrible. El pueblo no atrapaba personas, las aprendía. Copiaba voces, rostros, recuerdos, hasta que ya no quedaba diferencia entre los vivos y aquello que caminaba entre la niebla. Por eso nadie salía, porque eventualmente dejaban de querer hacerlo. La criatura avanzó otro paso, y el hombre del suelo comenzó a gritar. «No la completes, no termines la canción», pero ya podía sentirla dentro de mi cabeza. Las notas, el ritmo, la necesidad enfermiza de silbarla completa. Mis labios comenzaron a moverse solos. Un sonido pequeño escapó de mi boca. La criatura reaccionó inmediatamente. Su cuerpo entero se estremeció de emoción, y afuera de la pensión, cientos de silbidos respondieron al mismo tiempo. Todo el pueblo, esperando. El hombre del suelo me miró desesperado, y entonces hizo algo que nunca olvidaré. Se lanzó contra la criatura. La abrazó con todas sus fuerzas mientras gritaba: «¡Corre!». La cosa emitió un sonido insoportable, una mezcla entre silbido y grito que hizo vibrar los vidrios del cuarto. Corrí hacia la puerta. Los golpes habían parado. Abrí. El pasillo estaba vacío, pero abajo escuchaba movimiento, mucho movimiento. Decenas de pasos arrastrándose dentro de la pensión. Bajé las escaleras casi cayéndome. El comedor estaba oscuro. Eusebio ya no estaba. La puerta principal permanecía abierta. Y afuera, la niebla, espesa, viva, moviéndose lentamente entre las casas. Escuché el grito del hombre arriba. Luego silencio. Después, el silbido. Otra vez. Pero ahora había algo diferente. Reconocí una parte de la melodía, porque era la misma nota que había salido de mi boca. Sentí náuseas. La canción ya estaba dentro de mí. Corrí hacia la niebla. No pensé, solo corrí. Escuchaba pasos detrás, muchísimos. Silbidos acercándose desde todas partes. Las casas desaparecieron poco a poco. Después la plaza, después la iglesia. Solo quedó la neblina rodeándome completamente. Y entonces vi la carretera, apenas visible entre los árboles. Corrí hacia ella con todo lo que me quedaba. Escuchaba voces detrás de mí. «Regresa. Todavía no termina. Aún recuerdas demasiado». No miré atrás, ni una sola vez. Seguí corriendo hasta salir del bosque
y caer directamente sobre el asfalto. Y entonces, todo quedó en silencio. La niebla ya no estaba, el pueblo tampoco, solo la carretera vacía. Mi coche seguía ahí, exactamente igual que cuando se averió, como si nunca hubiera pasado tiempo. Subí temblando y manejé sin detenerme hasta llegar a la ciudad. Eso fue hace 3 meses. No he vuelto a dormir bien desde entonces, porque algunas noches, cuando todo queda completamente en silencio, escucho el silbido, muy lejos, a veces afuera de mi edificio, a veces dentro del apartamento, pero siempre igual, esperando que recuerde el resto de la canción. Y lo peor es que cada día la recuerdo un poco más. Anoche, sin darme cuenta, la silbé completa por primera vez. Y esta mañana desperté con tierra húmeda en los pies y niebla debajo de mi puerta.